buenas tardes a todos y a todas. Creo que estamos transmitiendo esta sesión del día de hoy, por eso comenzamos también saludando a quienes nos están viendo, nos están escuchando a través de distintas emisoras de radio y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión, para nosotros muy importante, porque es este el día del año en el cual venimos a presentar ante el Consejo Legislativo, como corresponde, venimos a presentar la estimación, el presupuesto de los recursos a administrar durante el próximo año, es decir, la base económica material con la cual poder ejecutar las obras, las acciones que nos permitan avanzar hacia el destino de prosperidad que todos y todas aspiramos. Así que muy importante que cada anzoatiguense, que cada mujer, que cada hombre conozca acerca de los datos, los elementos que traemos el día de hoy, porque tienen incidencia directa en el modo de vida, en esas condiciones cotidianas, sociales, económicas, de servicios, de seguridad, que finalmente determinan nuestra calidad de vida. Así que agradezco mucho al Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y a su presidente Andrés Márquez, vicepresidenta Marina Martínez y a todos los legisladores y legisladoras de nuestro Estado por esta sesión del día de hoy y por el trabajo que de forma constante se realiza. Quiero saludar a mi esposa que me acompaña, la primera dama del Estado, primera combatiente, Marcia Moreno, lideresa feminista. Quiero darle un abrazo y un saludo muy cordial también a nuestros diputados ante la Asamblea Nacional, parlamentarios nacionales de la República. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Darle también un saludo a todo el equipo de gobierno estadal, secretaria de gobierno, jefes, jefas de gabinete, directores, directoras de nuestro estado Anzoátegui. Tenemos una compañera, la tocaya de mi esposa, Marcia. Saludos, felicitaciones a nuestra directora de presupuesto que está de cumpleaños. Quiero darle un abrazo también muy especial a todos los líderes populares que se encuentran hoy aquí como expresión de nuestro pueblo organizado, voceros, voceras, parlamentarios, parlamentarias de consejos comunales, comunas. Un saludo también a nuestro general Orlando Vázquez, quien es el jefe de la red y de la Policía Nacional Bolivariana y comandante de la Policía del Estado Anzoátegui también. Muchísimas gracias, general. A todo el equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela y demás partidos del Gran Polo Patrióticos presentes también el día de hoy. Muchísimas gracias. Cuando nuestro presidente del Consejo Legislativo refería las votaciones con las cuales hemos ido obteniendo victorias, pues por supuesto esas victorias no son individuales, son de la fuerza de la Revolución Bolivariana y nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela es la vanguardia organizada de esa fuerza. Así que vaya mi saludo desde aquí a todos los líderes y lideresas populares de la fuerza revolucionaria del Estado Anzoátegui. De cómo nosotros gobernemos, de los niveles de eficiencia y de eficacia que podamos desarrollar, depende que esa fuerza pueda seguir sosteniéndose y ampliándose a nivel nacional. Bien, hoy traemos este planteamiento, esta propuesta que será evaluada por nuestros 15 legisladores y legisladoras y que contempla, por supuesto, un conjunto de elementos. Yo, antes de aterrizar en cada uno de estos elementos, quisiera colocar en contexto la presentación de este presupuesto. Colocarlo en contexto para que podamos tener una dimensión de lo que significa, para que podamos tener una visión hacia el futuro. Así que voy a dedicar unos minutos para eso, contra viento, marea y luz, ¿verdad? Coño, no saludé a los alcaldes presentes. Aquí está el alcalde del Tigre, el alcalde de Monaga y el alcalde del municipio Miranda. Saludos del sur. Vinieron los alcaldes que viven más lejos. Bueno, quiero
colocar en contexto la presentación de este presupuesto, nosotros venimos enfrentando un conjunto de circunstancias económicas en el país. La revolución bolivariana que llegó al poder a principios de este siglo permitió que el pueblo venezolano fuese sujeto de un proceso de transformaciones que permitiera que la población pudiera vivir mejor. El comandante Hugo Chávez fijó líneas estratégicas que nos permitieron que la riqueza petrolera que durante más de 100 años hemos tenido pudiera transformarse en beneficios específicos, directos, sustanciales para la población. El recuperar la administración de la renta petrolera, recuperarla de la ilegítima apropiación que hacían factores transnacionales con apoyo de gobiernos locales, esa renta petrolera fue retomada su control por el Estado venezolano para ponerla al servicio de la educación, de la salud, de la tecnología, de condiciones salariales, laborales, del desarrollo de nuestro país. Y es así como la primera década de este siglo fue indiscutiblemente una década de crecimiento, de salto hacia adelante, gracias a la revolución bolivariana. Luego vino una segunda década que estuvo marcada fundamentalmente por adversidades, por dificultades, por agresiones. En primer lugar, hay que señalar el punto de quiebre que significa en la historia contemporánea del país la partida física del comandante Hugo Chávez, a partir de la cual el gobierno de los Estados Unidos decidió aplicar sobre Venezuela una estrategia mucho más agresiva de ahorcamiento de la población, de asfixia de la población, y tomaron como elemento central bloquear la industria petrolera, que es la que genera más del 95% de los ingresos en divisas del país. Por eso cuando hablamos de presupuestos, de ingresos, de distribución de recursos, tenemos que tener esos elementos macro en la mirada, porque hay gente que pudiera de algún modo aún hoy no comprender la dimensión, lo que significa que nuestro país, que nuestra industria petrolera esté sujeta a una estrategia de bloqueo, que en términos prácticos es una gran empresa, la petrolera transnacional, que no pueda acceder a financiamiento extranjero, como lo hacen todas las empresas transnacionales en el mundo, o que no pueda acceder a determinadas empresas para la adquisición de repuestos para el funcionamiento propio de la industria, o que determinadas navieras no puedan prestar servicios en territorio venezolano. Es decir, un conjunto de condiciones para asfixiar el funcionamiento de la industria petrolera y derrumbar los ingresos del país. Venezuela era un país que a principios de la segunda década de este siglo podía ingresar 55 mil millones de dólares por año, solamente por concepto de venta de petróleo y sus derivados. Y llegamos a años en los cuales, 2017, 2018, en los cuales ingresaban al país alrededor de 500 millones de dólares, de 50.000 a 500. Todo eso tuvo una expresión, por supuesto, en la calidad de vida, en el funcionamiento de los centros de salud, de los centros educativos, en el ingreso salarial, que en su momento llegó a ser, Venezuela llegó a tener el salario mínimo más alto de Latinoamérica, solo comparado con el de Brasil en su momento, 2008, 2009, 2010. Hubo un derrumbe entonces de los ingresos nacionales por bloqueo contra la industria petrolera. Y eso ha dejado y ha marcado un conjunto de condiciones dentro de la economía nacional, condiciones de alto impacto social. Es decir, que es el elemento que caracteriza la segunda década de este siglo XXI en Venezuela. Y luego entramos a una tercera década, que es esta, vamos a mitad de camino de esta década, en la cual Venezuela, luego de haber resistido con valentía, con sacrificio, con determinación, ese periodo de más intensas dificultades, Venezuela ha entrado en su etapa de recuperación. Y lo podemos ver en muchos elementos. Lo podemos ver en el Producto Interno Bruto, que cayó
durante esos años de mayor intensidad del bloqueo en un 70%, pero que desde hace 3 años está progresivamente creciendo. Lo podemos ver en la situación inflacionaria. Tuvimos años de 300.000% de inflación, una locura, nunca antes visto. Y hoy podemos contrastarlos con los indicadores de inflación, que siguen siendo altos, pero absolutamente distintos, mejores a los que llegamos a tener. Lo podemos ver en el abastecimiento. Años 15, 16, 17, Venezuela fue desabastecida de alimentos, de medicamentos. En esos años veníamos de tener un país que el 70% de los alimentos que consumíamos eran producto de la importación, es decir, teníamos que sacar las divisas. ¿Cuáles divisas? Las del petróleo. Hoy somos un país cuya alimentación depende en más de un 90% de la producción nacional, local, la de nuestros campesinos, campesinas, productores y productoras, pequeños, medianos, grandes. Así que claramente hoy podemos ver un tiempo que se diferencia de los tiempos de mayores dificultades económicas. Para nada estamos en las condiciones ideales, para nada estamos en la situación que quisiéramos tener. Pero lo que quiero finalmente marcar es que hay un avance, hay una mejoría, hay una etapa de recuperación. Y en esta etapa de recuperación nacional, pues por supuesto Anzoátegui, como todos los estados, tiene su espacio, su rol que jugar, que debo decir es un espacio estratégico. Nosotros habitamos el estado donde se aloja la mayor parte de la faja petrolífera del Orinoco, que a su vez es la principal reserva de petróleo del planeta. Nosotros nos encontramos en un territorio que hoy por hoy es uno de los que viene registrando los mayores indicadores de crecimiento de la actividad agroproductiva, entiéndase la agricultura, la ganadería. Nosotros nos encontramos en un estado de amplias bondades desde el punto de vista turístico. Nada más el ver al norte el Mar Caribe y al sur el río Orinoco ya nos permite identificar la maravilla que tenemos en este estado desde el punto de vista de bendiciones naturales. Es, hoy por hoy, el tercer, cuarto estado más visitado en temporadas como Carnaval, Semana Santa, en diciembre, los primeros días de enero, las vacaciones escolares. Así que, sin mencionar otro conjunto de atributos muy importantes para el país, como la actividad minera o la actividad forestal, entre otras. Así que nuestro estado juega un rol de vanguardia en ese proceso de recuperación económica del país. Y este espacio, que es la gobernación del estado, pues por supuesto tiene una responsabilidad muy importante que cumplir en este contexto. Nosotros en el año 2021 recuperamos la gobernación del estado Anzoátegui. Y cuando digo recuperamos no quiero referirlo estrictamente a un elemento partidista, de que un partido político, Acción Democrática, era el que gobernaba desde la gobernación y ahora lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando decimos recuperamos es porque la gobernación del estado Anzoátegui llegó a un punto de paralización absoluta, de no funcionamiento, de inactividad total, sin planes, sin acciones, sin obras, en fin. Así que recuperamos la gobernación del estado Anzoátegui a finales del año 2021 y hemos venido cumpliendo con un conjunto de planes en ese contexto nacional de recuperación. Nosotros hoy traemos un presupuesto, un planteamiento prudente respecto a los ingresos del año 2026, recordando que el año 2022 se administraron cerca de 18 millones de dólares, haciendo la conversión, año 2023, 27 millones de dólares, año 2024 ha sido el de los más altos ingresos, llegamos a 59 millones de dólares, este año que no ha culminado, ya estamos por encima de los 30 millones de dólares. Hay una caída respecto al ingreso del año pasado, 2024.
que tiene que ver con un periodo que hemos estado viviendo durante estos meses recientes, más de 6 meses ya, un periodo de perturbación de ese proceso de recuperación económica. Periodo de perturbación que se expresa en el tema cambiario, todos lo hemos visto, lo conocemos, lo vivimos, y que impacta directamente los ingresos de la gobernación del estado Anzoátegui. Este periodo de perturbación sería muy ingenuo pensar que es algo casual o que es algo fortuito. Tiene que ver indiscutiblemente con acciones contra la estabilidad del país en tiempos en los cuales se agrede a Venezuela, se le amenaza a nuestro país de una forma expresa, directa, con acciones de carácter militar, que tienen su objetivo, por supuesto, el objetivo de desestabilizar la nación y provocar lo que el presidente ha denunciado, un cambio de régimen en nuestro país. Por supuesto, no es el punto de hoy, pero toda acción estratégica y traer un presupuesto es una acción estratégica, debe verse en el contexto de las condiciones. Y esa es una condición. Hoy por hoy, la condición más importante sobre la cual todos los venezolanos y venezolanas debemos estar al tanto y alertas y activos, como efectivamente estamos, para, una vez más, derrotar la agresión, que la vamos a derrotar, indiscutiblemente vamos a derrotar esta agresión nueva contra el país. Así que es el contexto en el cual venimos a presentar hoy nuestro presupuesto. Hemos hecho, repito, una estimación prudente. Estamos planteando un ingreso alrededor de los 32 millones de dólares durante todo el año 2026. Creemos, lo digo, creemos, va a ser más, pero repito, debemos ser prudentes, considerando las condiciones que hoy tenemos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Bueno, de las mismas fuentes de donde han estado saliendo, evidentemente, los presupuestos anteriores, y quiero detallarlas para recordarlas ante todos y ante todas. Por supuesto, el situado constitucional, que es la asignación que hace el gobierno nacional a cada uno de los estados en base a la población y al territorio de cada estado. Ya hemos sido notificados por la Oficina Nacional de Presupuestos acerca de la asignación que a partir del mes de enero empezaremos a tener, la nueva asignación, nuevo presupuesto, y hemos hecho sobre esa asignación una estimación del elemento cambiario, del elemento inflacionario, ¿no? Seguimos teniendo una economía con un impacto importante del elemento inflacionario, y eso debemos considerarlo a la hora de estimar en divisas los ingresos de la gobernación. Bajo esa estimación, nosotros creemos que el situado constitucional durante el año 2026 va a significar el 66% de nuestros ingresos, el 66%. Luego, como segunda fuente más importante, estamos colocando, y esto quiero destacarlo porque creo que es valioso, estamos estimando que el 18% de esos 32 millones de dólares sea producto de la productividad de las empresas de la gobernación del estado Anzoátegui, empresas que administramos, empresas que tenemos en alianzas con el sector privado, es decir, una actividad de carácter productiva que hoy podemos ver en el puerto Eulalia Burós de Puerto La Cruz, o podemos ver en la planta procesadora de almidón de yuca en El Tigre, o podemos ver en la planta procesadora de sábila en Caigua, o podemos ver en la planta de harina en Aragua de Barcelona, entre otras. Y digo, y vuelvo, creo que es muy importante que los anzoatiguenses sepan que su gobernación es una gobernación que hoy está produciendo recursos. No somos una gobernación dependiente exclusivamente de los ingresos nacionales. Estamos produciendo recursos. Estos ejemplos que acabo de mencionar, estos espacios que acabo de mencionar, eran espacios
que estaban absolutamente inactivos hasta hace 4 años. Y hoy son espacios desde donde se genera recursos. Tenemos una corporación anzoatiguense de hidrocarburos. Es la única corporación estatal que existe en Venezuela y está trabajando para la industria petrolera. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Y estamos generando desde allí importantes recursos. Este año esa corporación nos ha otorgado más de $1,5 millones. El próximo año debe estar por encima de los $2 millones con toda certeza. Es decir, y por eso insisto, es muy importante que sepamos que la gobernación tiene un conjunto de actividades económicas en un modelo de economía mixta, en un modelo de alianza con la empresa privada, a la cual no solo reconocemos, sino con la cual estamos trabajando, más allá de un mensaje o de un discurso, lo estamos haciendo desde lo concreto, desde la producción. Quiero, por supuesto, también destacar el tercer elemento, tercer punto, fuente de ingreso, nuestro sistema de peajes. Nosotros, hace 3 años, 4 años casi, iniciamos el proceso de recuperación de los peajes del Estado Anzoátegui. No teníamos ni un solo peaje funcionando. Hoy tenemos 6 peajes funcionando, de tal manera de captar recursos para reinvertirlos en la recuperación de nuestras vialidades. Y ahí estamos viendo ejemplos importantes. Quien revise esta misma presentación que estamos haciendo hoy, quien revise esta presentación y revise la del año pasado, ¿no? Es decir, la presentación del presupuesto de este año 2025, verá allí como un elemento importante que se marcó fue el poder invertir en nuestras carreteras, nuestras troncales, que nos comunican con el estado Guárico. Quiero recordar que Anzoátegui tiene límites territoriales con otros 5 estados del país. Lo tenemos con Miranda, lo tenemos con Guárico, lo tenemos con Bolívar, lo tenemos con Monagas y lo tenemos con el estado Sucre. Un estado que tiene una ubicación geográfica importante, estratégica. 43.000 kilómetros cuadrados. Tenemos troncales de 265 kilómetros, como la que nos lleva de Barcelona hasta Ciudad Orinoco, por ejemplo. El alcalde no pudo venir, me dijo que se hacía falta el tren bala Ciudad Orinoco-Barcelona para facilitar esto. Entonces, tenemos nuestra complejidad desde el punto de vista territorial. Pero decía, quien revise esta presentación hecha el año pasado, verá que pusimos eso como un punto estratégico. Y hoy podemos ver un avance importante, que gracias a la labor conjunta, porque la administración de recursos para la recuperación de nuestras vialidades, por supuesto, es una labor conjunta con el gobierno nacional. Con el gobierno nacional estamos administrando los peajes, logrando inversiones importantes. Quien pase hoy, por ejemplo, desde la Troncal 9 a la altura de Píritu, quien vaya desde allí hacia Zaraza, allá en Guárico, verá un avance de más de 50% de reconstrucción de la vialidad, que es un tramo muy importante. O quien vaya de Clarines hacia Guanape verá un avance importante, más de 30%. Es una vía que se está reconstruyendo hasta Valle Guanape, conectándonos con el estado Guárico. Se colocó como prioridad. Está pronto a iniciar el trabajo de recuperación de la vialidad que nos lleva de la población de Aragua de Barcelona hasta nuestros límites con Guárico, con la población de Zaraza. Son obras de alto impacto que tienen que ver de forma fundamental con la necesidad de nosotros generar las condiciones estructurales para permitir que despegue la actividad agroproductiva de nuestro estado Anzoátegui. Para nosotros es fundamental la diversificación económica de nuestro estado. Y si tenemos claro que debemos superar el rentismo petrolero, entonces dentro del resto de las posibilidades económicas, claramente Anzoátegui tiene un altísimo potencial, una gran oportunidad agroproductiva. Ahora, no hay desarrollo agrícola sin vialidades, eso está claro. Así que el tema de los peajes, muy importante. Nosotros, bueno, ha habido algunas modificaciones en la relación de administración junto al Ministerio de Transporte, del tema de los peajes.
seguiremos recaudando. Hoy los peajes del Estado Anzoátegui recaudan alrededor de $1 millón todos los meses. Todos los meses. Es un logro importante para los ingresos estatales y nacionales para la recuperación de nuestras vialidades, que es un tema, repito, estructural. Luego, como cuarto elemento, están los proyectos que son financiados a través del Consejo Federal de Gobierno, específicamente del Fondo de Compensación Interterritorial, el FCI. Esa vía nos debe ingresar, nos debe dar, es una estimación que estamos haciendo, el 7% de los recursos del año 2026. Y finalmente, la recaudación de tasas, de tributos, de la gobernación. Hoy nuestra recaudación está en el orden de los $100.000 cada mes y tenemos el desafío de incrementar, de seguir incrementando sustancialmente estos ingresos. Así que aquí están las fuentes y el porcentaje que cada fuente debe tributar a una estimación, repito, prudente, modesta, sobre los ingresos del año 2026. Por supuesto, si tenemos claro cuánto estimamos y de dónde viene la estimación, tenemos que tener claro a dónde van los recursos, ¿no? Y esa direccionalidad de los recursos la tenemos en base a una ley nacional, que es el plan de las 7 transformaciones. El plan de las 7T, presentado por el presidente Nicolás Maduro, es ley de la República y nosotros nos acoplamos, por supuesto, a esa ley. De tal manera que hemos traído esta gráfica, que la vamos a difundir por allí también, esperamos que todos puedan verla, para que se pueda tener una claridad de cómo van a ser distribuidos estos recursos durante el año 2026 en base a las 7 grandes transformaciones. La primera gran transformación es la transformación económica, ya he mencionado algunos elementos allí. Allí, bueno, estamos disponiendo de esos recursos que van a administrar la gobernación, el 5.7%. Allí están incluidas obras como la recuperación de vialidades rurales, por ejemplo, que es un tema priorizado. Ahí están incluidas obras como la recuperación de plantas de alimento balanceado, que es una necesidad estratégica que tenemos. Están incluidas acciones como la adquisición de equipos modernos, nuevos, de laboratorio de estudio de suelos para hacer más eficiente nuestra actividad o la actividad de los productores del Estado Anzoátegui. Debo destacar en este punto que el proyecto agrícola más importante de la historia de Venezuela ha sido concebido, elaborado y ya inició en su primera etapa de ejecución en el Estado Anzoátegui y en la mesa de Guanipa. 350.000 hectáreas de siembra de maíz y soya en la mesa de Guanipa del Estado Anzoátegui. Una inversión que supera los $2.000 millones y que ha gestionado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con inversionistas del Brasil y de China. Eso va a dinamizar a un nivel superior la economía del sur del Estado Anzoátegui, indiscutiblemente. Y ya estamos viendo muchos inversionistas, colocando proyectos en torno a este importante desarrollo. Es el maíz, es la soya, pero también hay otras grandes oportunidades como retomar la producción de sorgo, por ejemplo, allí en la mesa de Guanipa, que es una bendición. Hoy por hoy la mesa de Guanipa abastece de maní al país prácticamente. Abastece de patilla al país. Hoy por hoy vemos la recuperación de la producción de Merey, por ejemplo, que no solamente es para el abastecimiento nacional, sino también como una vía de ingresos por exportación. Así que el tema agrícola, la inversión en el fomento de la actividad agrícola, de la actividad ganadera, será una línea estratégica durante el año 2026. Tendrá una inversión superior de lo público y, por supuesto, de manera sustancial,
de la empresa privada, con la que hemos venido trabajando. Luego está la segunda gran transformación, denominada Ciudades Humanas para el Buen Vivir. Dentro de ella están incluidas pues, las acciones que impactan en los servicios públicos, que impactan en las infraestructuras públicas. Allí hay un 23% de los recursos de la gobernación, bueno, porque, por ejemplo, el 7% de lo que venga de los peajes irá directamente a esto, con toda lógica. Luego la tercera gran transformación, que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la defensa, que es hoy por hoy una prioridad. Allí, bueno, la gobernación, que tiene un espacio dentro de la gran fuerza de seguridad y defensa del país, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos policiales, Policía Nacional, entre otros. La Policía del Estado Anzoátegui ocupa un modesto espacio dentro de toda esa estructura y, por supuesto, hay también unos recursos para contribuir, sobre todo a modernizar. Hemos recibido del Gobierno Nacional, y desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, al ministro Diosdado Cabello, la dotación reciente que hemos tenido de 30 patrullas, de más de 200 motos. Hace poco recordábamos, Galindo estaba conmigo ahí de concejal, cuando hicimos un desfile de los 200 años de la batalla de Boyacá, ahí en el Boulevard 5 de Julio. Era triste, teníamos nuestras flotas de vehículos, de motos y todo esto muy deterioradas. Hoy se ha levantado fuertemente, lo vemos en la Policía Nacional Bolivariana, en la Policía del Estado, en las policías municipales, en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego está la cuarta transformación, que es la social y de protección y desarrollo. Y en esta, por supuesto, siempre tenemos que ser más insistentes, porque este no es un gobierno, el gobierno bolivariano, no es un gobierno indiferente a los más vulnerables, como lo son muchos gobiernos en el mundo. En general, los gobiernos trabajan para servirle a los intereses de élites de poder. A las élites sociales sirven fundamentalmente los gobiernos en buena parte de Latinoamérica y del mundo. La revolución bolivariana, que se hizo gobierno con el comandante Hugo Chávez, tiene como principio la atención y la inversión, la reivindicación de los sectores populares del país. Para eso estamos nosotros aquí, hermanos legisladores, diputados. No tiene otro sentido para nosotros el gobernar que el no sea el avanzar en la superación de la pobreza, por ejemplo. Así que, claramente, cuando un gobierno como el nuestro elabora un presupuesto, siempre lo más importante será lo social, el ser humano, y dentro de la población toda, los que menos tienen. Así que el 47% de los recursos del presupuesto 2026 estará destinado nuevamente a inversiones de carácter social. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sistema público de salud, por ejemplo, que es, un sistema complejo. Solo en Anzoátegui son más de 800 infraestructuras, cuando uno ve el consultorio popular, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, cuando uno ve el ambulatorio, el centro diagnóstico, la sala de rehabilitación, el hospital. Son infraestructuras importantes, con necesidades significativas desde el punto de vista del equipamiento, de servicios, etcétera, etcétera. Ahora estamos por entregar, ya en los próximos días, entregaremos 2 nuevas áreas de diálisis totalmente nuevas, las más modernas del Oriente, en el Hospital Luis Racetti de Barcelona y en el Hospital del Seguro Social de Las Garzas. Una cosa maravillosa que se va a entregar. Y si Dios quiere, en diciembre o empezando enero, ya tendremos en el sistema público del Estado Anzoátegui servicio de resonancia, el resonador que se está instalando allí en el Seguro Social. Este año avanzamos con el tema de tomografías. No teníamos servicios de tomografía en el estado Anzoátegui. Hoy lo tenemos en Barcelona, lo tenemos en Anaco, lo tenemos en El Tigre, lo tenemos en Píritu. Así que dentro de las inversiones para lo social, por supuesto, la salud pública seguirá siendo el tema principal. Yo puedo decir que más del 30%
Dije 2022-18, 2023-27, 2024-59, este año ya un poco más de 30, y la sumatoria de esto, ¿cuánto es? 90 más 4, alrededor de 140 millones de dólares de estos 4 años, casi 4 años, el 30% ha ido a salud pública. Ha ido a equipamiento, a rehabilitación de espacios, a dotaciones. Así que insistiremos en las inversiones para nosotros tener un sistema público de salud. Bueno, ¿qué decir de la inversión más reciente que se hizo en el área oncológica? Hoy tenemos servicio de radioterapia en el estado Anzoátegui, que no lo teníamos, para nuestros pacientes oncológicos. Así que seguiremos insistiendo en la salud pública. Por supuesto, hay otros elementos dentro de lo social. Están las inversiones para nuestro sistema educativo, donde debemos seguir insistiendo, la recuperación de nuestras escuelas, nuestros liceos. Está, por supuesto, un conjunto de planes especiales que hemos direccionado hacia sectores específicos dentro de lo que está denominado en la Organización de las Naciones Unidas como un sistema de cuidados para la vida, que ha estado impulsando en el Estado la primera dama, Marcia, que tiene que ver con programas específicos de atención al adulto mayor. Ahora el sábado vamos al Tigre a inaugurar la Casa de los Abuelos del Tigre. Es la segunda casa de Más Años Más Amor. La primera fue allá en Pariaguán. Y ahora al cierre del año tendremos la Casa de los Abuelos de Lechería para servir a todo el área metropolitana también. Tenemos nuestro plan de atención especial, debemos decirlo con modestia, pero es motivo de orgullo. Tenemos una política con elementos reales, orgánicos, hacia la población con autismo del estado Anzoátegui. Están nuestras casitas azules, 8 que ya tenemos, y la construcción de la 9ª que se está dando en este momento en el municipio de Urbaneja. Así que la atención a la población con autismo. Por supuesto, la inversión que continuaremos desarrollando en otras áreas sociales, como la actividad deportiva. Venimos de tener unos juegos maravillosos, los cuartos juegos estadales y los segundos juegos paraestadales. Seguiremos invirtiendo, por supuesto, en la actividad cultural. Están todos y todas invitadas a la inauguración de la 4ª edición del Festival de Teatro hoy, ahí en la Plaza Libertadores. Ahí no vamos a tener problemas de luz, no vamos a sudar tanto. Así que, bueno, la salud, la educación, la atención a sectores más vulnerables, la inversión en deporte, la inversión en cultura. Por supuesto, otro elemento estratégico, la 5ª gran transformación, denominada transformación política y construcción del poder popular. Es una inversión que tiene como único objeto contribuir a que siga desarrollándose, a que siga ampliándose, consolidándose la construcción de una nueva sociedad desde el punto de vista de las relaciones de poder y de la administración de los recursos económicos materiales. Una nueva gobernanza. Lo que hoy está haciendo Venezuela es una cosa impresionante. Probablemente al calor de las dificultades, de los desafíos, de la lucha que tenemos de forma constante, probablemente no dimensionamos el alcance histórico, trascendental que tiene la construcción del poder popular. Estamos pasando de un Estado con un gobierno nacional, con unos gobiernos estadales, con unos gobiernos municipales, estamos pasando a una fase superior de gobernabilidad con la que hoy ya son a nivel nacional. Ayer la formalizaba el presidente de la República, 4.000 comunas en todo el país, más de 160 aquí en Anzoátegui. Tenemos 205 circuitos comunales, más de 160 comunas. Y lo que se está viendo allí es realmente extraordinario, porque no es el tema de una cantidad de recursos,
específicos para un proyecto o la obra específica tal de rehabilitar un módulo o de adquirir unos equipos para producir tal cosa. Es mucho más que eso. Es construir una plataforma, una nueva instancia de gobernabilidad que nos permita ser mucho más justos y equitativos en la administración de los recursos del país. Esto es único porque lo que sucede a nivel global en el mundo es que el recurso, el poder económico, se concentra en élites que desarrollan determinados espacios que terminan siendo los espacios de privilegio para una parte de la población, mientras las grandes mayorías son excluidas de esos beneficios y sometidas a través de la forma más eficiente, si vale la expresión, para dominar, que es la ignorancia, que tiene piso en la pobreza. El distribuir recursos económicos de la nación de una forma equitativa, de tal manera que allá en Santa Bárbara, municipio Carvajal, o aquí al lado, en Lechería, municipio Urbaneja, haya un desarrollo armónico. Va a llevar tiempo, va a llevar muchos años lograr un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto en el cual toda la población puede vivir con dignidad, como decía el comandante Hugo Chávez. Garantía de salud, garantía de educación, garantía de acceso a la tecnología, garantía de viviendas, garantía de ingresos económicos. Vivir con dignidad. Ahora, no hay vida con dignidad si los recursos se distribuyen de una forma injusta, desigual. Entonces, la construcción del poder popular es una vía hacia una vida con equidad, con equilibrio. Allí vamos a disponer el 16% de los recursos. Vamos a retomar, apenas comience el año 2026, la transferencia directa de recursos a nuestros consejos comunales, un ejercicio que realizamos durante este año 2025, que nos permitió entregarle, fue un ejercicio experimental, pudiéramos decir, ¿verdad? Ranier, Mildred, un ejercicio experimental. Transferimos $1 millón a un poco más de 500 consejos comunales durante varios meses de este año, durante unos 6 meses más o menos, direccionados a la recuperación y mantenimiento del servicio de salud público comunal. Y vimos cómo claramente en ese ejercicio experimental el nivel de eficiencia es superior al que tenemos desde la administración estatal o incluso municipal. No es lo mismo ese $1 millón en manos de la burocracia estatal y municipal a ese $1 millón en manos de 500 consejos comunales. El impacto es mucho más eficiente, mucho más efectivo, porque nuestro pueblo tiene conciencia, nuestro pueblo tiene organización, nuestro pueblo ha ido construyendo metodología para gobernar. Por supuesto, nunca faltará quien vea lo malo en la construcción del poder popular. Es natural, cuando algo están haciendo, nunca falta quien diga, ah, viste, eso le faltó tal cosita. No sé, el niño caminando se cayó, ah, no, ese niño se cae. Ah, bueno, ¿qué quieres tú? Están haciendo, se está desarrollando. Lo importante es que va por el camino correcto, va por el camino correcto. Así que seguiremos invirtiendo en transferencia directa de recursos económicos al poder popular durante el año 2026, la sexta transformación, también muy importante. Aquí hemos hecho un incremento significativo para poder contribuir al avance en la recuperación de nuestro sistema universitario y particularmente a todas las iniciativas innovadoras de desarrollo científico y tecnológico dentro de las universidades de nuestro estado Anzoátegui. Ahí hemos venido trabajando durante estos años y el 2026 queremos que el aporte económico sea mayor. Tenemos, bueno, más de 20 universidades en el estado Anzoátegui, públicas, privadas. ¿Cuál es la matrícula, Cano, Daniel? Más de 60.000 estudiantes tenemos hoy en las universidades públicas y privadas del estado Anzoátegui. Es un valor importantísimo. Es un valor importantísimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir más? Ahí hemos venido. Hay universidades que son muy simbólicas para nosotros. Por ejemplo, el Núcleo Barcelona de la Universidad de Oriente, la UDO, importantísimo.
Allí se recuperó ciencias administrativas, se recuperó medicina, se recuperó ingeniería mecánica, se recuperó ingeniería en petróleo. Próximamente vamos a entregar las aulas ATAI de ingeniería química. En el 2026 nuestra prioridad dentro de los núcleos, o mejor dicho, dentro de los edificios del núcleo Barcelona de la UDO será recuperar, y de aquí lo transmitimos a los estudiantes, toda nuestra área de cursos básicos dentro de la Universidad de Oriente. Y tenemos el desafío, y también lo estamos proyectando dentro de estos recursos, inversiones para el núcleo Cantaura y el núcleo Anaco de la Universidad de Oriente. Este año logramos avanzar algunas cosas con el Instituto Universitario o UCA, ¿verdad? Ahora es sin la I. Ahora es sin la I. Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui. Por ahí el alcalde les dio un autobús a los estudiantes hace poco. Muy bien, alcalde. Excelente. Bueno, y así en muchas otras universidades. Ahora, la próxima semana vamos a entregar, fue un trabajo importante que hicimos allí en Puerto Píritu, vamos a entregarles a más de 500 estudiantes de la Universidad de la Fuerza Armada, la UNEFA, le vamos a entregar un nuevo núcleo en Puerto Píritu. Así que el tema universitario, particularmente el tema científico, tecnológico, hay universidades, la Santiago Mariño, por ejemplo, aquí en Barcelona, ha estado invirtiendo en el tema científico, tecnológico. No hay posibilidad de desarrollo sin ciencia y sin tecnología, no hay. Estaríamos condenados a la frustración eterna si no logramos dar un salto tecnológico, científico importante en el país. Este año tuvimos un paso muy bueno. Tenemos nuestro centro de robótica en Barcelona, que lo tenemos allí en la biblioteca Temístocles Mas. Y ahora tenemos que ir por el del Tigre. Y tenemos niñas ahorita de Anzoátegui que van a eventos internacionales a representar a Venezuela en eventos de tecnología. De allá del Tigre, ¿verdad? Hay algunas. Así que el tema universitario, el tema científico, 5,8% de los recursos. Finalmente, la séptima transformación, que tiene un modesto aporte también y que está vinculado a la geopolítica de paz e integración. Forma parte entonces de la visión concebida por el presidente Nicolás Maduro, por nuestro gobierno nacional, por nuestra revolución bolivariana, para avanzar en esta segunda etapa de la tercera década del siglo. Nosotros debemos cerrar esta década con un país ya en proceso de crecimiento sostenido. Hoy estamos en un proceso de recuperación. Llevar nuestra economía a un nivel de estabilidad. El funcionamiento de nuestros sistemas públicos de educación, de salud, llevar los indicadores de pobreza a niveles óptimos que nos permitan alcanzar un punto de partida, un punto de quiebre hacia la nueva etapa de expansión y de crecimiento sostenido. Esa etapa que perdimos efectivamente comenzando la década pasada, producto de lo que ya expliqué, una agresión cruel contra el país. Pero esa agresión que nos sacó del camino del crecimiento, esa agresión hoy por hoy, podemos decirlo con absoluta convicción, esa agresión como país, como pueblo, como nación, nos ha hecho más fuertes. Hoy somos menos vulnerables a las agresiones internacionales. Hoy tenemos condiciones propias. Hoy abastecemos nuestro país. Hoy tenemos una visión más clara. Hoy tenemos métodos de trabajo mucho más eficientes. Hoy tenemos una articulación más real de lo público con la iniciativa privada. Hoy tenemos condiciones que nos permiten ver hacia adelante con mucho optimismo. Tenemos una nueva mentalidad que se sigue construyendo, desarrollando una nueva cultura, una nueva visión que nos hace comprender mejor nuestros desafíos y actuar de una forma más eficiente sobre esos desafíos. Así que, queridos anzoatiguenses, mujeres y hombres, aquí tienen
el presupuesto, la propuesta del presupuesto 2026 será debatida, discutida. Todo el equipo de la Gobernación del Estado de Anzoátegui a partir de este momento queda a disposición de nuestros legisladores y legisladoras para evaluar técnicamente cada uno de los elementos que conforman este presupuesto, de tal manera de que, bueno, se hagan los ajustes que se consideren necesarios, se apruebe el presupuesto y vayamos a un año 2026 que va a ser un buen año, que va a ser un año de mucho trabajo, de logros, de avances, por el buen vivir de todos los anzoatiguenses. ¡Que viva Anzoátegui! ¡Que viva nuestra patria Venezuela! Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, ciudadano gobernador Luis Marcano Salazar. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Entrega del proyecto de ley de presupuesto de recursos y egresos